tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su programa Una mirada crítica sobre Guatemala, a cargo de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala, Avanzo. Es para nosotros un gusto especial tratar hoy un tema que es importante para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, el tema de la política fiscal. Y hoy en particular vamos a hablar de un concepto importante que es el concepto de justicia fiscal en Guatemala. Para ayudarnos a comprender este tema tenemos también invitados que voy a presentar en breve, pero antes de eso quiero mandar saludos a la amable audiencia que sintoniza este programa a través de Canal 5, de Canal 84 en Mayacable Proeza en Santa Cruz del Quiché, de Canal 5 de Cablevisión en San Miguel en San Miguel Uspantán, de Canal 5 a través de Navisatélite y Secovisión en San Pedro La Laguna, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna y San Juan La Laguna en Sololá, y también aquellos que nos ven a través de Internet Ustream, www.tvmaya.org.gt. Muchísimas gracias por sintonizarnos y vamos entonces a presentar a nuestros invitados que nos van a ayudar a entender los temas de política fiscal y en particular el concepto de justicia fiscal en Guatemala. Para hablar de esto entonces me acompañan Samuel Sapil. Samuel Sapil es economista por la Universidad Rafael Andívar, tiene maestría en desarrollo por la Universidad de Amberes en Bélgica y se ha especializado en métodos cuantitativos para la medición de la pobreza y evaluación de impacto de programas relacionados con la reducción de la pobreza. Es investigador en el IRIES de la Universidad Rafael Andívar y desde 2012 es responsable del área de inversión pública. Bienvenido, Samuel. Tenemos también con nosotros a Abelardo Medina Bermejo. Abelardo es economista graduado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de maestría en finanzas de la Universidad Rafael Andívar y de doctorado en tributación por la Universidad Galileo. Tiene experiencia de más de 14 años en temas vinculados a la política fiscal y también ha sido catedrático universitario en las universidades Galileo, San Carlos de Guatemala, Rafael Andívar y del Valle de Guatemala. Es actualmente investigador del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, ICEFI. Abelardo, muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido. Y también nos acompaña Luis Galicia. Luis Galicia es economista, investigador social del área de estudios sobre campesinado de Avanzo y trabaja actualmente en la elaboración de planes de vida comunitarios para 28 comunidades de 6 municipios en 3 departamentos del Altiplano Occidental de Guatemala. Luis, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias, Clara. Muy bien, entonces, amables televidentes, ya conocemos a las personas, 3 economistas que nos van a ayudar a entender este tema, que a veces parece complicado, pero yo estoy segura que al terminar este programa todos vamos a entender mucho mejor de qué se trata. Yo quisiera preguntarles a nuestros invitados, tal vez comenzando con Abelardo, que nos dé una breve explicación a qué es política fiscal. ¿Qué es política fiscal? Vamos a tratar de hacerlo sencillo por cuestiones del tiempo. Básicamente la política fiscal es una de las 2 grandes herramientas que tiene el Estado. El propósito de la política fiscal es administrar los ingresos y los gastos que tiene el gobierno. En materia de gastos, lo que se pretende es alcanzar ciertos programas de desarrollo, alcanzar ciertos niveles de bienestar dentro de la comunidad. Y obviamente para poder ejecutar esos programas el gobierno necesita de ciertos ingresos. La mayor parte de estos ingresos son los impuestos. Entonces básicamente la política fiscal lo que hace es que define en qué se va a gastar, en qué programas de desarrollo se van a ejecutar los gastos y de dónde se van a obtener los recursos para poder ejecutar esos gastos. Es como un balance en el presupuesto, digamos, que uno podría pensar, esto tengo, esto necesito gastar y cómo hago que las cosas funcionen. Samuel ha estado metido en el tema de la inversión pública propiamente, sí. ¿Verdad? Desde la perspectiva de la inversión, cuando hablamos de política fiscal. Mira, la situación es, como bien decía Abelardo, es
cómo el Estado, cómo los hacedores de política pública asignan los recursos que el Estado logra recaudar a través de los impuestos. Ahora bien, el tema de inversión pública lo que busca es reducir la desigualdad entre uno y otro grupo. O sea, es inherente al crecimiento económico la desigualdad. Y el Estado, como aquel corrector de fallas de mercado, busca reducir esas desigualdades que existen entre uno y otro. O sea que sí estamos hablando de que el crecimiento económico tiende a producir desigualdades y al Estado le corresponde tratar de generar un balance ahí, ¿verdad? Entonces yo le pregunto a Luis, que ha estado trabajando en comunidades, ¿verdad? En el campo, si uno ve desde el campo y se pregunta, ¿qué vemos en la política fiscal? ¿Qué podríamos contestar, Luis? Bueno, es bastante triste al estar en las comunidades y ver cómo la presencia del Estado es casi nula. Tal vez uno está acostumbrado a verlo en Guatemala, en nuestras comunidades, que no hay servicios, no hay infraestructura, no hay apoyos para la gente común y corriente. Nuestras comunidades son generalmente campesinas, especialmente en el occidente del país, y nosotros vemos cómo hay políticas de gobierno para apoyo de cierta industria, de cierto comercio, de la construcción de infraestructura, pero que no va dirigida a fortalecer la economía campesina, de la cual depende la alimentación de toda la población. Sabemos de los severos problemas de desnutrición que hay en el país y esperaríamos entonces una política acorde con esto, que apoye a la economía campesina, que es la que en las estadísticas vemos que es de la más desatendida por el Estado y la que más nos necesita, porque tenemos un 50% de niños menores de 5 años en desnutrición aguda, crónica. Entonces uno esperaría ver allá en el área rural mucho más apoyo para las comunidades y es prácticamente invisible el Estado por allá. Yo entonces regresaría con Abelardo. Política, se llama política fiscal, ¿verdad? Solo entremos un poco en qué queremos decir cuando decimos política. Bueno, yo creo que para eso tenemos que ir un poquito más atrás antes. Recordémonos de que nosotros vivimos en un estado, en este caso el estado de Guatemala. El estado lo forman una serie de elementos, dentro de ellos el territorio, la población y por supuesto el gobierno, que de alguna forma es el que trata de representar o llevar a cabo las acciones que se plantean. Nosotros en este estado de alguna forma pretendemos obtener ciertos beneficios, pero para poder vivir dentro del estado tenemos que pagar ciertos costos para hacerlo. El propósito fundamental para el cual se organiza el Estado es para alcanzar el bien común. Y cabalmente, ahora me pego a lo que comentaba Samuel y lo comentaba Luis en su momento. Si el propósito fundamental del Estado es alcanzar el bien común, debemos entender qué es ese concepto del bien común. Por ejemplo, si lo que nosotros entendemos es que el bien común debe ser mejorar la capacidad de toda la población para satisfacer sus necesidades, para que no hayan niños desnutridos, para que las personas vayan a la escuela y se eduquen, etc. Eso significa de que todas las personas debemos buscar los mecanismos que el gobierno va a ejecutar para alcanzar esos propósitos. Entonces, ¿qué son las políticas? Básicamente las acciones que va a emprender el gobierno para lograr esos grandes objetivos del Estado. Aquí solo mencionábamos dos para empezar, pero en términos generales, a partir de un objetivo fundamental, o sea, lo primero que debemos tener claro es qué es lo que nosotros pretendemos al vivir en sociedad. Y acostumbrarnos a decir eso. Vuelvo a decirlo, vivir en sociedad tiene un costo, que es el pagar impuestos, pero obviamente lo estamos haciendo para un cierto objetivo. Si nosotros nos planteamos un objetivo claro, la política va a hacer todas las acciones que nosotros ejecutemos para lograr esos objetivos. Es el conjunto de acciones, entonces, absolutamente, ¿verdad? Con el que se busca lograr objetivos. Yo quisiera preguntarle a Samuel, porque aquí hemos hablado de ingresos y de gastos, ¿verdad? Sí. Pero la entidad que gasta no es la misma entidad que obtiene los ingresos. ¿Cómo se organiza esto entre el gasto y el ingreso? Pues, bueno, es muy complejo en el sistema guatemalteco. Tenemos por un lado la Superintendencia de Administración Tributaria, que por mandato constitucional es quien recauda los impuestos, y ella le traslada al Ministerio de Finanzas. Ya en el Ministerio de Finanzas pues se recibe cada una de las propuestas de los ministerios o entidades descentralizadas que
que componen el Estado guatemalteco y con ello pues crean el presupuesto nacional del siguiente año, ¿verdad? Ahora bien, también interviene la Secretaría de Planificación, CGPLAN, que a través del Sistema Nacional de Inversión Pública, ellos asignan también la inversión física en cada municipio. Esto se hace a través del sistema de consejos de desarrollo. Sí, hay un sistema armado, Sí, ¿verdad? Para orientar cómo gastar ese dinero que se recauda, Sí. ¿verdad? Y si yo entiendo bien, bueno, Luis ya nos ha explicado lo que ha visto en el campo, ¿verdad? Pero ahí una parte de los consejos de desarrollo son las municipalidades y son también las comunidades donde hay consejos comunitarios y municipales para hablar de este tema, ¿no? De cómo invertir. Brevemente, Luis, ¿qué es el principal problema que vemos ahí en el nivel local? En el local propiamente. O en el municipal también. Es que, bueno, hay que tocar el nivel departamental también. Hay una serie de instituciones que participan en el nivel departamental, que son la mayoría de instituciones que participan en las reuniones del comité departamental. En el municipal ya son más las municipalidades y representantes comunitarios los que llegan. Y pues a nivel comunitario son los líderes comunitarios. Pero el problema está en que los líderes comunitarios realmente tienen muy poca información, tienen poca formación y su capacidad entonces de participar activamente y propositivamente en el espacio municipal es muy bajo. En el departamental, donde se toman las decisiones, es mucho más difícil para ellos, porque no solo tienen esta falta de capacidad, sino que además es un espacio que está copado por instituciones gubernamentales fundamentalmente. Entonces el peso político que ellos tienen ahí es prácticamente nulo. Muchas gracias, Luis. Bueno, hemos hecho un breve repaso de qué es política fiscal, qué es lo fiscal, y hemos pasado rápidamente sobre por dónde pueden estar algunos de los problemas que podemos ver. Vamos a ir a un receso, los invito a ver las entrevistas que hay entre un segmento y otro que tratan también sobre este mismo tema y nos vemos entonces en breve aquí de vuelta. ¿Qué es la política fiscal y en qué ha consistido acá en Guatemala? Bueno, gracias. La política fiscal, para analizarla, conviene hacer analogías o semejanzas con lo que pasa en una casa, en un hogar. En todo hogar hay una política fiscal, si se quiere, privada, que consiste en el manejo de los ingresos, de los salarios, en fin, de lo que ganan las personas de esa casa y de cómo lo gastan. Eso también significa muchas veces endeudarse porque los gastos no están suficientemente cubiertos por los ingresos, por alguna emergencia, por ejemplo, un familiar que está enfermo. Significa también tomar en cuenta el patrimonio de la familia, por ejemplo, puede ser que la casa sea propiedad de la familia, puede ser que un automóvil, puede ser que haya necesidad de venderlo. Entonces, la política fiscal pública, llamémoslo así, es la que se refiere a los ingresos, pero ya del gobierno, del Estado. Se refiere también a los gastos del Estado. Y se refiere además a esos dos temas adicionales que mencioné. Uno es el de la deuda, que surge esa divergencia entre ingresos y gastos a veces. Y también el patrimonio, ¿no? El patrimonio público, que incluye desde edificios públicos hasta otra serie de recursos que tiene el Estado, que a veces no son enteramente propiedad del gobierno como tal, pero que pertenecen al conjunto de guatemaltecos, como son las playas, etc. Entonces uno puede tener una visión muy amplia de la política fiscal, y creo que conviene tenerla, y no limitarla simplemente al tema de impuestos, como se hace a veces, o al tema de gastos, ciertos gastos, sino que hay que tener esa visión integral, ¿no? En Guatemala es un país, cuando uno lo compara con otros, donde tanto los ingresos como los gastos de todos modos son bastante pequeños. De lo que el país produce, de lo que se refleja en el ingreso nacional del país, que refleja esa producción,
solo se paga aproximadamente un 11% de ese total en impuestos. Eso contrasta con países europeos donde puede llegar hasta un 40%, Estados Unidos donde es casi de un 30%, ¿no? Entonces es una primera característica de la política fiscal de Guatemala, que los recursos son relativamente pocos. Y luego en lo que se refiere al tema del gasto, bueno, como tiene que ajustarse a esos ingresos, el gasto también es relativamente pequeño, ¿no? Y el gasto en particular en temas prioritarios, como es el gasto en educación, en salud, es también bastante bajo en comparación con otros países. La deuda, afortunadamente, de Guatemala no es una deuda alta cuando se compara con otros países. Ahí es, si uno de nuevo toma como proporción del ingreso nacional, es un 25%, una cuarta parte de lo que se genera cada año en ingresos nacionales. Eso contrasta con el caso de Estados Unidos, donde es 100% casi, por ejemplo, o Japón, que es casi 200%. Entonces ahí Guatemala tenía una política más conservadora. Y luego tenemos el patrimonio público, ¿no? Donde realmente yo creo que lo caracteriza es un descuido total, ¿no? Eso casi ni se menciona como parte de la política fiscal. Hay otras características de la política fiscal que yo creo que hay que destacar. Uno es el tema de la corrupción y el mal manejo de los recursos. Entonces no solo tenemos pocos recursos, sino que además se manejan mal y además se roban. Tenemos casos muy evidentes últimamente de una combinación de mal uso y de corrupción, como es esta contratación para echarle agua especial al lago de Amatitlán para corregir lo que es un problema mucho más serio, que no se corrige con eso, sino que se corrige con un enfoque integral, pero ahí lo que estamos viendo es un mal uso de 137 millones de quetzales, ¿no? Y uno puede hacer todo un recorrido en el cual no voy a entrar para identificar muestras de corrupción, que yo creo que estamos viviendo, por cierto, un momento especialmente crítico en esa materia. Luego, en lo que se refiere al tema de los ingresos, uno tiene una estructura tributaria donde la mayor parte de los impuestos que se pagan son impuestos al consumo, es el IVA en particular, que es un impuesto que tiende a ser regresivo, y cuando se usa la palabra regresivo, lo que eso significa es que las personas de menos ingresos, los más pobres, tienden a pagar proporcionalmente más de sus ingresos como impuestos, ¿no? Eso ocurre porque estas personas pobres gastan todo lo que ganan, ¿no? Mientras que la gente más rica generalmente ahorra una parte de lo que gana. Entonces no la gasta, al no gastar, no está pagando impuestos. Los que son pobres, al gastar todos sus ingresos, sí están pagando impuestos, ¿no? Entonces ahí hay una primera divergencia.